Hermanos, buenas noches, tardes, noches. Para mí es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes, aquí teniendo la oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios. Agradezco a Dios que nos concede la oportunidad de poder estar en el púlpito. Es ciertamente un gran privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad, porque cualquier cosa que yo diga que no sea correcta sería sobre mí, sobre mi persona con Dios. Entonces, en esta tarde, gracias a Dios ya tuvimos la lectura. Es Mateo 6, 5 al 13. Vamos directamente a nuestras Biblias. Mateo 6, 5 al 13. Y el tema de esta tarde lleva por nombre: ¿cómo debe orar correctamente un hijo de Dios? ¿Cómo debe orar correctamente un hijo de Dios? ¿Por qué la oración? ¿Por qué vamos a ver la oración? Tal vez ustedes dirán: oye, hermano, yo ya tengo 15 años en el Evangelio. Yo ya tengo 10 años, yo ya tengo 30, yo ya tengo 40 años en el Evangelio. Yo tengo 2 años y lo primero que aprendí fue eso. Ciertamente la oración es un elemento muy importante que debemos saber cómo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Si ustedes prestan atención y leen en los Evangelios, ustedes se van a dar cuenta que todos los discípulos seguían al Señor Jesucristo y fueron testigos de resurrección, de milagros, de sanaciones. Pero en ningún momento ustedes ven que uno de los discípulos le pregunte al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a curar. Señor, enséñanos a levantar muertos. Lo que sí podemos ver es que los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. He ahí la importancia de por qué debemos saber cómo debemos estar orando. Tal vez hemos aprendido la oración por medio de escuchar a otros hermanos desde que estamos en el camino. Y oramos precisamente basándonos en cómo hemos escuchado que ellos oran. Tal vez hay incluso algunos que el pasaje que nosotros en esta tarde leímos, que es Mateo 6, del 5 al 13, lo que hacen es que lo repiten textualmente. Dicen, como en el caso quizá de los católicos, Padre Nuestro le llaman, así le llaman, el Padre Nuestro. Y lo repiten: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, como una especie de fórmula mágica, pero no lo es. Lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo en esta porción está enseñando cómo debemos de hacerlo, mediante esta guía. Ahora, también algo que debemos de tener muy presente es que Dios quiere que le conozcamos. Quiere que le conozcamos y nosotros queremos conocer a Dios y somos salvos. Ahora, normalmente se nos dice, para que conozcas a Dios, debes leer la palabra de Dios. Y es cierto, la voluntad de Dios y su palabra está expresada en la Biblia. Nosotros podemos conocer a Dios y su voluntad mediante la lectura constante. Pero para que Dios nos conozca, debemos de estar en oración constante. Me viene a la mente lo que estábamos el sábado pasado, precisamente ayer. Estaba platicando con los jóvenes acerca de la salvación. Y ciertamente vimos un pasaje en el que el Señor dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Conocer a Dios o que Dios me conozca? Y ciertamente los dos son importantes, tanto yo conocer a Dios como que Dios me conozca. Y la única manera en que Dios me puede conocer es mediante una oración constante. ¿Ok? Por tanto, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta tarde. Padre eterno, le damos gracias, Señor, porque nos concede la oportunidad de estar aquí congregados. Gracias, Padre mío, porque puso la voluntad en cada uno de los que estamos presentes. Gracias, Señor, porque el entendimiento, Señor, de que a esta hora, en este día, nada más importante, Señor, sino el estar juntos, congregándonos, Padre, para poder alabarle, glorificarle, mediante himnos, Señor, mediante alabanzas, mediante la oportunidad de poder recibir su palabra, Señor. Quiera, por favor, guiarnos en esta tarde para que cualquier cosa que traigamos en la mente sea echada fuera, Señor. Quite, por favor, todo lo que nos estorba, quite estos pendientes que todos y cada uno de nosotros traemos. Quite estas distracciones de nuestro corazón, Señor, y guíenos, por favor, Padre, para estar atentos y poder escuchar lo que usted nos quiere enseñar. En lo personal, Señor, por favor, quiero usarme, Señor Dios, para que hable solamente su palabra y no hable mis ideas, ni mis pensamientos, ni mis lógicas, Señor, sino única y exclusivamente su palabra. En el nombre de su Hijo Jesucristo, por medio de Él, le ruego, quiera usted que así sea. Amén.
Muy bien, entonces vamos a comenzar en Mateo 6:5. Esta enseñanza se divide en dos partes. La primera es cómo no debemos orar. Cómo no debemos orar. Y la segunda es cómo debemos orar. Entonces vamos a comenzar en Mateo 6:5. La palabra nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra hipócrita significa actor, significa actriz. Es una persona que realmente no está orando a Dios. Aquí nos da un ejemplo, nos hablan acerca de los fariseos. Como sabemos, los fariseos eran personas que en el Antiguo Testamento vemos que eran expertos en la ley, expertos en la palabra. Pero ellos se levantaban y se presentaban ante todo el público y oraban fuertemente, de una forma actuando: Señor, Padre Dios, quieras, y se derramaban según ellos en oración. Pero ¿saben? Dios dice que cuando tú eres hipócrita y tú estás orando para ser visto de todos los demás, lo único que estás haciendo es que estás orando contigo mismo. Y vamos a verlo precisamente en Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14, la palabra nos dice, Lucas 18, 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Prestaron atención? El fariseo oraba consigo mismo. No estaba orando a Dios, estaba orando consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué pasa aquí? Es un hombre que está desdeñando a los demás hombres. Es un hombre, y es un solo ejemplo, no significa que si una persona que ora a Dios y realmente no está orando a Él, no lo haga. Pues a lo que me refiero es de que es un ejemplo en el cual nosotros podemos ver que esta persona despreciaba a los demás, pero era hipócrita porque estaba fingiendo y estaba orando consigo mismo. Cuando Dios dice oras contigo mismo, es: ni siquiera te escucho, ni siquiera te presto atención. Fíjense. Entonces, y vemos en la segunda parte un ejemplo de cómo debe de otra persona, el publicano más bien. Miren, seguimos leyendo. Nos dice en el 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos a un publicano que, por el contrario, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos. ¿Por qué? Porque él comprende su posición delante de Dios. Y este es un problema que tenemos muy constantemente. No comprendemos nuestra posición delante de Dios. Nos enaltecemos y nos entregamos a nuestra soberbia, nos entregamos a nuestro orgullo. Y en nuestra soberbia nos sentimos grandes, nos sentimos: yo ya soy salvo y todos los demás están perdidos. Nos sentimos geniales, nos sentimos grandes, nos sentimos mejor que todos los demás. Pero se nos olvida que Dios dice que el hombre es malo. Se nos olvida que en su justicia merecíamos el infierno, merecíamos la muerte eterna. Y Dios, por su purititita misericordia, por su gloria, nos rescató de donde debíamos de pasar la eternidad. Dios nos rescató. Se nos olvida esta posición que tenemos delante de Dios. Por eso vemos a un publicano que ni aún siquiera se atrevía a levantar la vista. Quizás se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Por favor, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿Vemos las diferencias? En Mateo 6:7, la palabra nos dice, Mateo 6:7, regresando a nuestro texto principal, Mateo 6:7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en los gentiles, pensamos en la gente que está allá afuera. Decimos: bueno, son ellos los gentiles. En lo personal, cuando yo leía esto, yo me imaginaba, pues yo fui católico, como les he comentado en otras ocasiones. Yo me imaginaba cómo es que a mí me enseñaron: tienes que repetir 10 Padres Nuestros, tienes que repetir 5 Aves Marías para ser escuchado y para que Dios te responda.
Y aquí el Señor nos está diciendo, cuando ores no seas como los gentiles que usan vanas repeticiones. Repiten y repiten y repiten y repiten. Y saben, yo les tengo que confesar que yo cuando comencé en el camino, yo hacía eso. Todas las noches me ponía de rodillas ante el Señor y repetía lo mismo, y repetía lo mismo, y repetía lo mismo, y repetía lo mismo. No un Padre Nuestro, no, sino en mis peticiones eran lo mismo. Cuida por favor, Señor, a mis papás, y hasta en el mismo orden, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, y así me ponía. Y a la siguiente noche lo mismo, y a la siguiente noche lo mismo. Cuando el Señor me dio la oportunidad de poder comprender que no debo hacer vanas repeticiones. Y lamentablemente muchas veces, aún incluso entre los que somos cristianos, hay personas que no conocen a Dios. Que también incluso entre los que se llaman cristianos realmente también son gentiles. Todavía no conocen a Dios. Incluso hacen vanas repeticiones y están repite y repite y repite. Y Dios dice, no. Piensan que por su palabrería, porque mucho dicen, van a ser escuchados. No hagamos esto. Continuemos, Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿De qué nos está hablando aquí? El Señor nos está diciendo que Él sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad antes de que nosotros le pidamos. Y aquí nos está hablando acerca de su omnisciencia, que Dios lo sabe absolutamente todo. Ahora, no por esto significa que yo no le voy a pedir a Dios, no por esto significa que yo voy a decir, pues yo ya no le tengo que pedir a Dios, al cabo Él ya sabe. No, Dios se deleita en que nosotros vengamos a Él, los que somos redimidos, los que somos salvos, que establezcamos esta relación ante Él. Y a mí me gusta mucho utilizar este ejemplo. Imaginemos que yo escribí un libro y tuve la oportunidad de ser publicado. Y ya, se distribuyó alrededor de todo el mundo mi libro. Y se convierte en un bestseller, ¿no? Un mejor vendido. Y todo el mundo lo lee. Y es una biografía mía y todo el mundo la conoce. Y todo el mundo dice, yo conozco a Omar Bazán, yo lo conozco, me gusta su forma de pensar, me gusta bla, 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 yo lo conozco. Y un día simplemente yo estoy, imaginemos en mi casa y llega alguien y me toca. Y me dice, oye, te conozco Omar Bazán, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Cuál sería mi reacción? Yo me asombraría, ¿no? Diría así como que, espérate, ¿tú quién eres? No, pues soy tu fan, que tú me encantas, que yo te conozco. Sí, pero yo no te conozco a ti. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos conociendo quién es Dios. Pero mediante la oración constante, Dios nos conoce a nosotros. Establecemos esta relación interpersonal con Dios. Y ese es el gran privilegio que tenemos los que hemos sido hechos hijos de Dios, a diferencia de los que no conocen a Dios. Por tanto, el Señor nos dice, no seamos como ellos, no seamos como los que no conocen a Dios. Y vamos a verlo en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Dios en su omnisciencia, Dios nos conoce a todos los hombres. Dios conoce de qué tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos, pero Dios se deleita en que nosotros estrechemos esta relación con Él. En Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto nos sirve para ver que Dios está en todo lugar y Dios lo sabe absolutamente todo, que no hay nada que yo pueda ocultarle a Dios. Y esto nos sirve mucho para cuando nosotros vengamos a Dios en oración. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no queremos platicar con todo, con Dios, pero debemos de tener presente que así como en ocasiones hablamos con un mejor amigo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y les contamos absolutamente todo de nuestra vida, también debemos venir con Dios, mucho mejor con Dios, mucho más con Dios, y contarle nuestros problemas, nuestros gozos, nuestras alegrías, todo, regocijándonos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios así nos conocerá. Hasta aquí es cómo no debemos orar. No debemos hacer vanas repeticiones, no debemos de ser como los gentiles que creen que por su vana palabrería serán escuchados. Y debemos tener cada oportunidad de venir a Dios y poder ser escuchados por Él.
viene la segunda parte, pero esta es la larga. Esta es cómo debemos orar. Y en la palabra vamos a Mateo 6:6. En Mateo 6:6, la palabra dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Saben, ciertamente tenemos muchos ejemplos en la palabra de la oración. Yo, cuando, gracias a Dios, tengo la oportunidad de estar leyendo la palabra de Dios y leo acerca de los profetas, leo acerca de estos hombres que Dios utilizó grandemente, yo veo que todos ellos eran hombres de oración. Y no solamente los profetas, también los predicadores. No vamos muy lejos, han oído de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, en 1800 y tantos, era un hombre de predicación y era un hombre de oración constante. Según en su biografía dice que en cada culto lo que él hacía es que antes de subir al estrado había un grupo de hermanos que estaban en el sótano de aquel lugar en el que él predicaba, y estaban todos orando constantemente y fuertemente orando para que fuese efectiva la predicación en ese día, para que Dios trajera a los que habrían de ser salvos en aquel momento. Nosotros vemos que la oración tiene mucho poder, pero muchas veces también la hemos desdeñado, y no solamente hemos visto que lo hacían los apóstoles, no solamente vemos que lo hacían los discípulos, no solamente vemos que lo hacían los predicadores, a quien vemos que lo hacía fervientemente era el Señor Jesucristo. Si ustedes leen en los evangelios, el Señor Jesucristo oraba constantemente. ¿A quién? A Dios Padre. Orando constantemente, una y otra vez, constantemente. Y lo vemos en Lucas 5:16. En Lucas 5:16. Lucas 5:16 nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hablaba del Señor Jesucristo. Más adelantito en Lucas 22:41, Lucas 22:41, son solo dos ejemplos que traigo para ustedes. Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Este es el momento en el que el Señor Jesucristo está en Getsemaní, antes de su aprehensión. En esta porción vemos que el Señor Jesucristo dice que Él se apartaba a un lugar desierto y oraba. Se apartaba de los demás y oraba. Nos dice en la palabra que acabamos de leer: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público. ¿Qué debemos de estar haciendo entonces? Orando, trayendo a Dios nuestras penas, trayendo a Dios nuestros gozos. Pero no solamente para ser vistos de los demás, no, sino para establecer una comunión con Dios. Ahora, muchas veces nosotros leemos que dice para ser recompensado en lo público, y pensamos, entonces Dios, si yo oro y yo le pido esto y le pido lo otro, en toda la gente va a ver que Dios me responde y Dios me ama, y Dios para lo que yo quiero y lo que yo le pido, porque yo le he pedido casas, yo le he pedido carros, yo le he pedido dinero, yo le he pedido... No. La recompensa de Dios en lo público viene en que Dios te da la oportunidad de servirle. Dios te da la oportunidad de que tú trabajes para Él, de que tú salgas y de que tú, cuando estás predicando el Evangelio, el Señor te pueda utilizar entre el público, entre la gente que no le conoce aún. ¿Me explico? Ciertamente Dios nos recompensará con frutos de arrepentimiento, con frutos de servicio para Él, con frutos en los cuales nosotros tendremos el gozo de poder estar públicamente gozosos de que servimos al Señor. Y lo vemos en Hechos 9, 39 al 40, Hechos 9, 39 y 40, Hechos 9, 39 y 40. Tenemos un ejemplo de un discípulo del Señor. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos,
y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué hizo Pedro? Aprendió cómo debía de hacer las cosas. Vemos no a un Pedro que él está entrando y frente a todo el mundo está ordenando a Tabita que se levante para que todos sean testigos. No, saca a todos, se pone a orar en privado a Dios, clamando a Dios para que sea la recompensa que levante a esta persona en su servicio. Se levanta Tabita, pero ¿qué? Si ustedes prestaron atención, Pedro no solamente oró, ¿qué otra cosa hizo Pedro? Se arrodilló. Muchas veces he oído entre algunas personas enseñanzas en las que dicen, la posición de tu cuerpo no importa a la hora de orar. Sí, no importa, estoy de acuerdo. Estás en público, no importa, pero si quieres que Dios responda, clama a Dios. Él te rescató. Tú merecías la muerte eterna en el infierno. ¿Qué es lo mínimo que puedes sentir hacia Dios? Gratitud, estar agradecido. Estás pidiéndole a Dios, al Señor de señores, al que es por sobre todo, al que no es como tú, ni como yo, ni como nadie. ¿Por qué no te arrodillas ante Dios? Nosotros vemos incluso profetas que lo hacían, que en el alba se ponían de rodillas y clamaban a Dios, y clamaban a Dios. Pero lamentablemente muchas veces hoy día nuestras oraciones son muy superficiales. Lamentablemente muchas veces nada más oramos, tal vez en sus casas, en sus habitaciones. Señor, te agradezco por el día que me diste, amén. Señor, te agradezco por el alimento que me diste, amén. Y ya, no vamos más allá. ¿Cómo estás orando tú? Examínate a ti mismo, ¿cómo estás orando? ¿Cómo te estás acercando ante Dios? ¿Cómo te estás acercando al Eterno? ¿Cómo te estás acercando al Todopoderoso? Al que todo lo sabe, al que es dueño de toda la creación, de lo visible y lo invisible. ¿Cómo te estás acercando a Él? ¿Lo estás haciendo adecuadamente? Vemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se arrodillaba y clamaba al Padre. E incluso en esta porción de Getsemaní, vemos que incluso a Él sudaba como gotas de sangre, porque era tal su fervor en oración hacia el Padre. Mateo 6:9. Llegamos finalmente a la porción en la guía en la cual el Señor nos explica cómo debemos orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, fíjense, primero, Padre. Y aquí es cuando comienza la primera división. No cualquiera y no todos pueden orar a Dios. Solamente aquellos que se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que realmente son salvos. ¿Por qué? Porque claman y le llaman Padre. Primer reconocimiento: soy tu hijo. Me rescataste. Me has corregido. Me has sacado de la inmundicia de mi pecado. Gracias. Soy ahora tu hijo. Por tanto, clamo a ti, Padre. Fíjense, Padre. Porque dice en la palabra que antes de que nosotros fuésemos rescatados, éramos hijos ¿de quién? De Satanás. Un hijo de Satanás, si dice Padre, ¿a quién clama? A Satanás, ¿no? Pero vive engañado. ¿Por qué? Porque incluso el Señor nos dijo, ora consigo mismo. Está orando consigo mismo. No está orando conmigo. Primera cosa, Padre. Padre nuestro. Segunda porción, nos dice, y eso lo vemos precisamente en Juan 1:12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Después nos dice que estás en los cielos. Padre, que estás en los cielos. Aquí en esta porción nos habla no acerca de que nosotros digamos, pues ya sabemos que tú estás en los cielos. No. Nos habla para que nosotros hablemos de sus atributos. Aquí nos está hablando de su atributo omnipresente. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Cuando nosotros decimos que Padre nuestro que estás en los cielos, es yo reconozco, Señor, que tú eres omnipresente, Dios Padre. Tú estás en todo lugar, Señor. Debemos, por tanto, estar reconociendo los atributos de Dios. Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios eterno, Dios misericordioso, Dios amoroso.
Padre de las luces, Padre celestial. Te reconozco, Señor, porque tú eres amo y Señor de todo, Padre. No solamente decir Padre nuestro que estás en los cielos. No, Señor, yo reconozco que tú estás sobre todo. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy glorificando a Dios en ese momento. Glorificando a Dios. En Salmos 139, 7 al 12. Salmos 139, 7 al 12. Salmos 139, 7 al 12. La palabra nos dice: 139, 7 al 12. Espíritu, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubrirán de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para que tengamos un pequeño atisbo de lo que es la omnipresencia de Dios. No hay ningún lugar, no hay un solo punto donde yo me pueda esconder de Dios, o donde Dios no me escuche, o donde Dios no esté. Reconocer sus atributos, los atributos de Dios. Santificado sea tu nombre. Primera cosa que debemos de tener presente es que Dios es santo. Y hemos oído muchas veces, sí, ya sé que Dios es santo, 3 veces santo. Y sabemos que santo significa apartado. Apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de todo. Apartado de todos. Él no es como yo, Él no es como tú, Él no es como un ángel. En una ocasión hice una pregunta: ¿quién es más como Dios? ¿Un hombre o un ángel? La respuesta es nadie. Nadie es como Dios. Dios es santo. Dios está apartado de todos y de todo. Por tanto, cuando aquí en esta porción nos dice: santificado sea tu nombre, ¿qué estamos clamando? Señor, que tu nombre sea santificado entre todos los hombres. Que todos los hombres entiendan que tú estás apartado, Señor. Que tú no eres como nadie, Señor. Que en mi corazón mismo yo entienda, Señor, que tú no eres como nadie. Que tú estás separado de mí. Que tú estás aquí, Señor, y yo estoy allá abajo. Muy, muy abajo de ti, Señor. Mucho, muchísimo, muy abajo de ti, Señor. Que tú estás apartado de todo y de todos. Que nadie es como tú. Que tu nombre sea santificado entre los hombres. Que en su corazón tengan una porción en la que ellos entiendan que tú eres santo. Y la única forma en la que los hombres podrán entender que tú eres santo es yo predicando el evangelio a estos hombres. Que estos hombres entiendan y comprendan que tú eres santo, que tú eres el Dios de Israel, que tú eres mi Dios, Señor, que tú eres eterno, que tú estás apartado de todo. Y la única forma en la que lo puedo hacer es yo predicándole a los demás, hablándoles de la salvación que es en Cristo Jesús. Por tanto, esto lo debo de estar clamando no solamente para los demás hombres, sino también para mí. Y lo vemos en Primera de Pedro 1, 14 al 16, Primera de Pedro 1, 14 al 16. La palabra nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Fíjense, el Señor nos ha llamado a ser santos, a estar apartados ¿de qué? Apartados del mundo, apartados de todo. Todos los que somos salvos hemos sido llamados para apartarnos y santificar a nosotros mismos al Señor en nuestro corazón. Por eso cuando dice: santificado sea tu nombre, Señor, ayúdame a comprender que tú eres santo. Ayúdame a comprender qué significa que eres santo, Señor. En Mateo 6:10 continuamos con la palabra que nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Como creyentes, lo que deberíamos de estar haciendo es estar anhelando el regreso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se fue, ascendió a los cielos y prometió que regresaría por nosotros, por los que hemos creído.
Y los que hemos creído estamos aguardando el arrebatamiento. Precisamente mi hermano César estaba hablando de eso por la mañana. Él estaba hablando, leímos la porción de Primera de Tesalonicenses en la cual el Señor dice que va a venir por nosotros y cuando Él venga por nosotros seremos cambiados para unirnos juntamente con Él en los cielos. También explicó la porción en la que nos dice que lo primero que yo voy a ver si yo soy salvo y hoy muero, lo primero que voy a ver después de cerrar mis ojos y abrirlos es al Señor Jesucristo. Es lo primero que yo voy a ver. ¿Cómo? Si yo me quedo en esta tierra y el Señor Jesucristo viene por mí, lo primero que voy a ver en el arrebatamiento va a ser al Señor Jesucristo. En una forma o de otra forma, estamos con un gozo, deberíamos de estar con un gozo, porque a lo que vamos a ver no vamos a pasar por miedo, no vamos a pasar por terror, no vamos a llegar al infierno, ni tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a ver a Jesucristo, lo que va a pasar es que vamos a estar en presencia con Cristo, vamos a estar en gloria con Cristo. Por tanto, lo que deberíamos de estar anhelando es que ya venga el reino de Cristo, que venga el reino de Cristo a la tierra. Y si tú, mi hermano, no estás anhelando que Cristo venga, porque dices, ay no, que Cristo no venga todavía, porque todavía quisiera disfrutar más mi vida, todavía quisiera ir más de vacaciones a la playa, todavía quisiera comprarme tal casita, comprarme tal carrito y hacer esto, hacer lo otro. Y si tú realmente no estás anhelando la venida del Señor Jesucristo, entonces pregúntate, ¿realmente eres salvo? Porque deberíamos los salvos estar anhelando la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor venga por nosotros y venga ya. Por eso aquí es clamar, venga tu reino. Y el Señor dejó una promesa para esto. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. La palabra nos dice, por lo demás, es Pablo hablando, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense, Dios ya te rescató, el Señor ya te salvó. Ahora no significa pues Dios ya me rescató, Dios ya me salvó, gracias Dios. No, Dios te rescató para que tú sirvas a Dios. Y Dios ha dado promesas de que Él va a dar galardones a los que le sirven, de distintas formas. Va a dar coronas celestiales. Nuestras obras sí van a ser pasadas por fuego, y algunas van a ser hojarascas, otras van a ser, se me fue el nombre, hojarasca, madera, piedras preciosas, oro. Y el oro que prevalezca, vamos a poder tener la oportunidad de tener una corona para nosotros presentarla a Cristo. ¿Por qué? Porque no es una corona de oro que yo me voy a poner, no, porque el único digno y el único digno y soberano de toda la gloria es Cristo. Y esta corona yo la voy a poder, no de aquí yo la voy a poder poner a los pies de Cristo. Pero imagínense en aquel día presentarte ante el Señor y que tus obras sean pasadas por fuego y que todo se queme como hojarasca. Vas a estar avergonzado. Vas a estar avergonzado, porque ciertamente va a decir, ¿qué pasó, Omar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Señor, es que tenía que ponerle atención a mi trabajo, y Señor, tenía que poner atención a mis amigos, Señor, tenía que poner atención a mi familia, Señor, tenía que... ¿Creen que va a ser suficiente excusa? En aquel día el Señor nos va a dar una corona. Si yo, servimos al Señor. Pero aquí nos hizo una promesa. Fíjense, el Señor todavía en su misericordia dice, está bien, ¿no quieres trabajar? Ama mi venida. Ama mi regreso. Anhela que yo esté contigo. Anhela que yo regrese. ¿Y qué? Te voy a dar una corona. ¿La corona de qué? La corona de justicia. Es lo que leímos. La corona de justicia para todos los que aman su venida. Imagínense tener el gozo de decir al Señor, Señor, aquí estás, poder presentar una corona a Dios. Yo anhelo aunque sea poder presentar una. Anhelo poder aunque sea una.
Ya yo sé que los hermanos que han trabajado y han sido de gran bendición para la iglesia, tal vez recibirán 2, tal vez recibirán 3. Anhelemos pues por tanto estar sirviendo al Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí deberíamos nosotros de estar clamando a Dios: enséñame, Dios, enséñame por favor, Dios, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a estar en comunión con tu Hijo, enséñame a entender que si tú quieres, las cosas se harán. Si tú quieres, Dios, las cosas se harán. Que enséñame a comprender que no se trata de mi voluntad, enséñame a comprender que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres, Señor. Dame por favor entendimiento, Padre, porque ciertamente no soy nada. Ayúdame, Padre, a entender que si algo viene a mi vida, si yo clamo a ti, Señor, y tú respondes, Señor, es para tu gloria, Padre. Porque ciertamente todo es para la gloria de Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Pedimos y decimos: no, es que Dios no contesta y Dios no quiere, y yo ya le pedí de esta forma y ya llevo un año pidiéndole y llevo un año pidiéndole lo otro y Dios no contesta. Y el Señor dice: vosotros pedís y no recibís, porque no pedís bien, porque pedís para el deseo de vuestra carne. Y eso sucede muchas veces, estamos pidiendo para satisfacer el deseo de esto. Pero ¿qué debemos de estar pidiendo? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a comprender lo que tú quieres en mi vida, Padre. Enséñame a tomar las decisiones que me acerquen más a ti, Padre. Y ciertamente, si nosotros pedimos esto, muy probablemente va a venir tribulación y angustia a nuestra vida. Pero el Señor claramente lo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo, niega tu voluntad, niega lo que quieres, niega lo que tú eres, niégate y sígueme. Yo os doy la paz, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Incluso ayer también platicaba con los jóvenes. En la palabra también nos dice que aquel que es salvo habla acerca de 2 personas, una persona que entra por la puerta amplia y el otro que entra por la puerta angosta. Pero no solamente es entrar por la puerta angosta, que es la puerta de entrada de la salvación. También dice la palabra que hay un camino amplio que lleva a la perdición, y el otro es un camino estrecho, difícil de andar. Aquel que ha creído va a andar por el camino estrecho, por el camino difícil, y vendrá tribulación a sus vidas si nosotros estamos pidiendo que el Señor nos guíe para hacer su voluntad. Por tanto, la voluntad de Dios no es que yo tenga un mejor trabajo. La voluntad de Dios no va a ser que yo tenga más dinero. La voluntad de Dios no va a ser que yo tenga casas, que tenga recursos, que tenga solvencia económica a decir basta, y que sea millonario, y que sea rico. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vengamos a Él y que le sirvamos, que nos humillemos ante Él, que lo glorifiquemos, que lo santifiquemos a Él. En Salmo 143:10 leemos que dice en la palabra, se los voy a leer: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Santiago 4:13 al 15, Santiago 4:13 al 15, Santiago 4:13 al 15. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Y muchas veces así somos. Somos personas que nos las pasamos haciendo planes, todo el tiempo planes. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ya tengo planeada mi vida, voy a hacer lo otro, me falta todavía hacer esto, me falta hacer lo otro. Pero vivimos pensando en mañana, viviendo bajo nuestra propia voluntad. Y Dios dice: no. Si quiere, si Dios quiere,
Si Dios quiere, quiera Dios tener misericordia de ti. Quiera Dios tener misericordia de mí, porque incluso leemos que la palabra dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No se trata del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por tanto, estemos clamando a Dios, no un Dios dame, no un Dios quiero, un Dios quieras Padre, quiera usted Señor tener misericordia de mí. Quiera usted Padre atender a esta petición. Quiera usted guiarme Señor para saber yo qué hacer. Quiera ayudarme en esto, quiera ayudarme en lo otro. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense, normalmente cuando nosotros leemos esta, o cuando incluso en la oración estamos pidiendo, dame hoy el pan de cada día. Aquí hace referencia a dos cosas. Una, el pan físico, que necesita mi cuerpo para vivir. El otro, el pan espiritual, que necesita mi alma para vivir. Ahora, muchas veces decimos el pan nuestro de cada día para mi cuerpo. Dame mi pan para yo alimentarme, para yo comer, para yo vivir. Y ya me lo diste, Señor, gracias. No. Si yo le estoy clamando a Dios, el pan nuestro de cada día, dame el pan que mi cuerpo necesita para vivir, para servirte, Señor. Para servirte, Padre, porque antes yo ya estuve clamando a ti, pidiéndote que tu nombre sea santificado entre los hombres, porque previamente yo estoy pidiendo y clamando a ti, Señor, que me uses para llevar tu evangelio, que me uses para hablar a otros. Dame el pan que mi cuerpo necesita para tener el servicio para ti, Señor. Provéeme, por favor, de las necesidades de mi cuerpo para yo tener la fuerza, para yo poder estar para ti. Pero también el pan espiritual. Y el Señor Jesucristo le sucedió precisamente en Mateo 4, 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4, la palabra nos dice: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá nuestro cuerpo, no solo de pan va a vivir el hombre, va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, cuando nosotros estamos clamando el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Pero ¿cómo nos va a dar entendimiento de su palabra si yo no estoy leyendo? ¿Cómo me va a dar entendimiento de su palabra si hoy en este día pasó toda una semana y sí tuve tiempo? Decimos muchas veces, es que no tuve tiempo para leer la Biblia, estuve trabajando todo el día. Estuve estudiando todo el día, estuve haciendo tarea todo el día. Pero ¿qué pasa si yo les hago un test de películas? Ahí sí se la saben. ¿Qué pasa si yo les hago un test de canciones? Ahí sí se la saben. De videos, ahí sí se lo saben. Ah, caray. Entonces, no tuvieron tiempo, ni tantito, ni un segundo, ni un minuto para dedicar tiempo a la palabra de Dios, pero sí para dedicar tiempo al gozo de su carne. Por tanto, si ustedes están clamando, dame, Señor, el pan mío de cada día, dame el entendimiento de tu palabra, pero es porque yo estoy escudriñando la Escritura. Por eso en la palabra nos dice en Juan 5:39, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. ¿A quién le ha pasado que de pronto necesita algo? Necesita a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, necesitas a lo mejor un broche, un pin, un brochecito, que necesitas para asistir a una reunión de algo. Pero un arete, un anillo. ¿Qué pasa cuando se te pierde? ¿Qué pasa cuando se te pierde? ¿No volteas la casa? Imagínate, en este caso es mi anillo de bodas, mi anillo de matrimonio. ¿No acaso voltearía la casa?
¿No acaso yo diría, estoy seguro que lo dejé ahí y ya fui y lo vi? No está. Pues yo voy y muevo todo. Y luego me voy y busco en mi cuarto, busco abajo de la cama, levanto los sillones, me pongo a buscar en los libreros. Me ha pasado, yo les garantizo que a más de a uno aquí le ha pasado algo similar. No se me ha perdido el anillo, si no le voy a decir a Diana. Pero sí, ciertamente, ¿no les ha pasado que se les pierde algo y están busque y busque y busque hasta que lo hallan? Escudriñar, revolver, rascar, hasta que encuentren. ¿Encuentren qué? Encuentren comprensión, encuentren conocimiento de Dios, hasta que ustedes lo conozcan, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Queremos conocer quién es Jesucristo. Escudriñemos las Escrituras hasta que lo encontremos, hasta que lo conozcamos. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabemos que Dios es rico en misericordia. Y ya hemos visto qué es la misericordia. La misericordia es la bondad y la compasión de Dios, que tiene para con los que somos salvos. Es compasivo, es amoroso, es bondadoso. Eso es la misericordia de Dios. Y Él en su misericordia también nos dice en la palabra que Él perdona nuestros pecados. Él ya perdonó nuestros pecados. Cuando nos fuimos redimidos, el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Ya fueron pagados. Los pasados, los presentes, los futuros. Pero Dios quiere que nosotros vengamos y confesemos nuestro pecado. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces quizá lo único que hacemos cuando oramos es: Señor, perdona mis pecados, amén. Y ya. No es la forma en la que debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Si yo ofendí a una persona, Padre, perdóname porque ofendí a esta persona. Perdóname, Señor, porque le dije A, B, C, D, E. Muchas veces tenemos el valor de que tal vez en la ira pronuncias una mala palabra, una maledicencia. Y la pronuncias, fácil, pum, sale de tu boca y se lo dices a una persona. Estás divertido con ella y pum, lo dices. Viste a una mujer pasar y te regocijaste. Deseaste a un hombre también como mujer, porque también sucede. Deseaste a un hombre, caíste en transgresión, hiciste algún pecado, mentiste. Pero vienes a Dios y crees que es suficiente con que le digas: Dios, perdona mi pecado, amén. No, así como tuviste el valor de decírselo a esa persona, así como tuviste el valor de mentir, de lo que pronunciaron tus labios hacia afuera en el mundo, debes venir con ese mismo valor y pronunciarlo a Dios. Dios, perdóname porque dije esta grosería. Y digan la grosería. Díganla. Y van a ver cómo el Espíritu los constriñe. ¿Quieres cambiar tu forma de hablar? ¿Te has dado cuenta que no hablas bien? Ven con Dios y dile: Señor, perdóname porque dije esto. Pero díselo. Perdóname porque mentí y dije esta mentira. Perdóname, Dios, porque miré. Perdóname, Dios, porque sentí un deseo sexual, un deseo carnal. Ven y díselo. Pero clama a Dios para que Él te limpie, que Él te quite eso, que Él te ayude a dejar de practicar el pecado que estás practicando. Porque ciertamente como creyentes vamos a seguir pecando. Pero la diferencia entre un creyente de uno que no lo es que el que no lo es lo va a seguir practicando. Y la práctica, me gusta siempre utilizar la ilustración del básquetbol. Yo soy malo en el básquet. Bueno, era bueno, pero ya soy malo. Entonces, si agarro y tiro, no lo voy a encestar. Vuelvo a ir por el balón y sigo, hasta que encesto, hasta que me entran limpias las bolas. Eso es practicar. Una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que lo consigo. El que no es salvo sigue practicando su pecado. Viene ante Dios: Señor, perdóname porque mentí. ¿Dónde estuviste hoy en la mañana? Ay, mamá, fui a la escuela. Ay, jefe, lo que pasa es que había mucho tráfico camino al trabajo.
Señor, perdóname porque otra vez hoy mentí. Gracias. Y otra vez. ¿A dónde estuviste? Ay, fui a la escuela. Llegué tarde porque había tráfico. Y sigues practicando tu pecado. Un verdadero creyente ya no va a practicar su pecado. Va a llegar a pecar esporádicamente, pero él mismo va a sentir arrepentimiento. El arrepentimiento es este pesar que nos viene, este pesar que nos dice, hiciste las cosas mal. Y vendríamos y clamaríamos a Dios que nos perdone por ese pecado. Por tanto, cuando nosotros decimos, perdónanos nuestras deudas, es clamar a Dios realmente y decirle, Señor, perdóname porque hice esto, hice el otro. Padre, ayúdame a no seguir practicando mi pecado. Padre, ayúdame para que no lo vuelva a cometer. Yo solo no puedo, yo soy inútil, Señor, yo no puedo. Mi carne me guía al pecado porque por naturaleza soy pecador. Padre, ayúdame, ayúdame. Pero el verdadero creyente va a sentir arrepentimiento. Por eso es que le está clamando a Dios, perdónanos nuestras deudas. Y luego sigue, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos analizarnos. ¿Tienes deudores en tu vida? ¿Tienes deudores? Es decir, ¿alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha lastimado? ¿Lo has perdonado? ¿Practicas el perdón? El miércoles pasado nuestro hermano Armando habló acerca del perdón. Habló acerca del perdón, de aquel gran privilegio que tenemos los que somos salvos. Es un gran privilegio. ¿Por qué? Dice, bienaventurado el que no encubre de pecados. No me acuerdo ahorita la porción de la palabra, pero básicamente es, bienaventurado el hombre que recibe perdón de Dios. Bienaventurado el hombre que puede venir y ser perdonado por Dios y conocer el perdón y ser misericordioso con otros también. Si tú estás, por tanto, diciéndole a Dios, perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? Yo perdono a los que me ofenden. ¿Realmente conoces el perdón? ¿Realmente estás practicando el perdón? ¿Realmente estás siendo misericordioso con los hombres? Eso es lo que debemos nosotros ver, porque Dios es rico en misericordia y debemos de saber que también Él va a perdonar nuestros pecados. Por eso, 32.1, ¿cuál es? Salmos, gracias hermano, Salmos 32.1. Salmos 32.1, vamos a leerlo. Salmos 32.1. Salmos 32.1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre salvo, es un hombre que ha sido salvado. Y bienaventurado, ¿por qué? Porque Dios le ha perdonado. En Miqueas 7.18, fíjense, en Miqueas 7.18. Miqueas 7.18. Caray, yo no lo encuentro. Bueno, Miqueas 7.18. Porque Él es rico en misericordia y perdonador. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Porque si hay alguien que nos perdona es Dios. Vengamos pues a Dios y clamemos por su perdón, pero también clamemos que Él me guíe, que Él me enseñe a perdonar. Que Él me enseñe a perdonar a otros. En 1 de Juan 1.9 también leemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, pues, clamemos a Dios por perdón, pero también nosotros practiquemos el perdón, porque también en la palabra nos dice en Mateo 5.7, Mateo 5.7, Mateo 5.7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Continuemos, Mateo 6.13. Mateo 6.13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Primera cosa que nosotros debemos de tener presente. Vamos a leer Santiago 1.13. Vamos a leer Santiago 1.13. Santiago 1.13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Por tanto, primera cosa que debemos de tener presente, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Quien tienta a los hombres es el tentador, Satanás. Pero, cuando en esta porción nosotros leemos, y no nos metas en tentación, ciertamente Dios no tienta a nadie, pero Él puede entregarte al tentador. Él puede entregarte al tentador. Y cuidado si Él te entrega al tentador. Como ejemplo, tenemos el ejemplo de ¿quién? De Job. Tenemos el ejemplo de Job. En Job 1.12, vamos a leer Job 1.12. La historia de Job todos la conocemos, o la mayoría la conocemos. Un hombre justo. Era un hombre justo, agradable ante los ojos de Dios. Dice la palabra que en aquel día se reunieron los hijos de Dios, y junto con ellos llegó también Satanás. Y le pregunta a Dios que de dónde viene de rodear la tierra. Y él le dice, ¿no has considerado a Job un varón perfecto, justo? Y el Satanás le dice, bueno, él es misericordioso, bueno, también dice que es misericordioso. Él le dice, él es así porque pues le has dado todo. Le has dado todo. Le has dado lo que él necesita, pero quítale ahora lo que tiene y verás cómo él blasfema contra ti. Y leemos en Juan 1.12, que dice el Señor, en Job 1.12, que dice el Señor, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En aquel momento Satanás lo que hizo fue quitarle todo lo que Job tenía. Murieron sus hijos, fue aniquilado su ganado, su casa, no quedó nada de lo que él tenía. Cualquier hombre en esa condición lo que haría sería, lamentablemente, blasfemar contra Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Yo he conocido cristianos, creyentes, que lo han hecho. He conocido personas que no les ha salido bien un negocio, que ha fallecido alguna persona de su familia, han perdido bebés. Cualquier cosa ha sucedido en sus vidas y claman a Dios y le reclaman a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué? Dios. Están enojados con Dios. Están molestos con Dios. ¿Pero qué hizo Job? Job dice en la palabra, en el 1:20 al 22, Job 1:20 al 22, Job 1:20 al 22, leemos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo primero que él hizo? Adoró. Jehová da, Jehová quita. Él está comprendiendo que todo sucede bajo la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos clamando previamente, hágase tu voluntad, Señor, y si por medio de la voluntad de Dios llega a sucederme algo que para mí no es bueno, porque así no sucede. Muchas veces decimos, es que es malo para mí, o me pasó esto porque esto me sucedió y fue malo. No. Si tú eres creyente y estás clamando para que se haga la voluntad de Dios en tu vida, ciertamente solamente van a suceder cosas buenas en tu vida. No va a haber nada malo. Oye, pero se murió mi hijo. Oye, pero se murió mi padre. Oye, pero tuve un problema económico. Oye, pero me quedé sin nada. La voluntad de Dios en tu vida. Dios trabaja de diversas maneras en cada uno de ellos, de nosotros, perdón. Pero ciertamente el objetivo de Dios es que nos acerquemos a Él. Y algo que nosotros debemos de tener presente. ¿Qué es lo que Dios quiere de todo salvo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? La respuesta es clara y Dios nos la ha dado. Dios quiere nuestra conformidad con su Hijo, Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos. Apártense.
Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, y si nosotros estamos clamando a Dios por su voluntad, todo lo que nos suceda nos debería estar acercando más a Dios. Y tenemos el ejemplo claro de Job. Jehová dio y Jehová quitó. Pero lejos de yo blasfemar contra Dios, yo comprender que es la voluntad de Dios ejerciéndose en mi vida y yo adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Y fíjense, dice en la palabra, en el 22, si era en el 22, en el 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Comprendamos que Dios utiliza no solamente a los hombres, Dios utiliza todo, porque todo le pertenece a Dios. Incluso utiliza a Satanás, Dios. Ténganlo eso presente. ¿Por qué? Porque Satanás también es su creación. Por tanto, quiera Dios no entregarme al tentador. Quiera Él no entregarme al tentador. Quiera Dios guardarme de la concupiscencia. Y así es como se da origen el pecado. ¿Cómo? El pecado nos dice la palabra que se da origen cuando la concupiscencia da a luz al pecado, y el pecado da a luz la muerte. La concupiscencia, hemos oído esta palabra, la hemos oído mucho, concupiscencia. Pero ¿qué significa concupiscencia? Concupiscencia significa, es lo que a ti personalmente te va a traer al pecado. A ti personalmente. Para uno es una concupiscencia, para otro es otro tipo de concupiscencia, para otro es otro tipo. Para un alcohólico su concupiscencia puede ser el alcohol. Para un fornicario hombre su concupiscencia pueden ser las mujeres. Para un mentiroso la oportunidad de mentir, de no decir la verdad. La concupiscencia viene, la concupiscencia se presenta, ahí está la concupiscencia lista. Fíjense, en esta semana tuve la oportunidad de leer también en la palabra, dice en la palabra, descargamos por ahí una aplicación que permite tener Reina Valera 60, que permite tener la Septuaginta, que permite tener la Torá. Y revisando en Génesis, en la Torá, nos dice en la palabra cuando habla acerca del pecado, dice en la Torá que el pecado es como una bestia. Es como una bestia que te está codiciando. Dice aquí, es una bestia que te codicia. Que te codicia. Que está, así es el pecado, está codiciándote, queriendo encontrar el momento exacto en el que te haga caer. Catar. ¿Mande? Catar. Catar, gracias. Te está codiciando para que en cuanto te ponga la concupiscencia en cada momento y en cada paso que das, concupiscencia. El pecado te está anhelando, quiere tomarte, quiere romperte, quiere tronarte. Tú, en la porción dice que está clamando que por favor Dios le guarde de ese pecado, que Dios le ayude a ser fuerte ante la concupiscencia. Ciertamente es lo que deberíamos estar pidiendo. Dios, ayúdame a que mi concupiscencia no me gane. ¿Por qué? Porque si la concupiscencia me gana, doy a luz al pecado y ya pequé. Mejor frenarnos. También la palabra nos dice que Dios siempre nos da la salida. Siempre. Entonces tenemos aquí la opción de la concupiscencia, y si es por ver, Dios te da la opción de que voltees a otro lado. Por tanto, estemos rogando a Dios por esto, que no nos meta en tentación y que nos libre del mal, que nos libre del maligno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta última porción es decirle a Dios, reconozco, Señor, que tuyo es todo. Se resume en eso. Que todo es tuyo. Suena fácil. Reconozco, Dios, que todo es tuyo. Pero ¿realmente lo comprendemos? ¿Realmente comprendemos que todo es de Dios? Todo lo creado, lo visible y lo invisible. Que suyo es el poder, que suyo es el reino, que suya es la gloria. En Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Primera de Crónicas
29. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. La palabra nos dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Debemos, como creyentes, comprender esto. Debemos comprender que Dios es dueño de todo y a Dios le pertenece todo, y reconocer que Él está por encima de todo, que el cielo y la tierra son suyas y que Él gobierna y que Él domina sobre todo. Conclusión. También sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Dice en Juan 14, 13 al 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Debemos de tener presente la gloria de Dios. El Señor también dice que todo lo hace por causa de su nombre, para que su nombre sea glorificado. Glorificado, porque Él es el único digno de gloria, de honra. Y debemos de saber que todo lo que nosotros pidamos, normalmente cuando oramos decimos: en el nombre de Jesucristo, amén. Y está bien, lo debemos de pedir en el nombre de Jesucristo. Pero que no se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Él está entre Dios y yo. Y la única manera de poderme comunicar con Dios es por medio de Jesucristo. No a través, por medio. Son dos conceptos diferentes. A través es atravesar. Por medio, como un mediador entre Dios y yo. Por medio de Jesucristo. Te lo ruego. Por tanto, en nuestras oraciones deberíamos de estar diciendo: Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, te pido también lo que ustedes deseen pedir al Señor. Entonces, como resumen, primero, Padre. Solamente pueden llamarle Padre quien es salvo. Primera pregunta: ¿eres salvo? Si no eres salvo, ven a Cristo y conócelo hoy, porque si no, tus oraciones son en vano. Ven al Padre. Primero, Padre. Solamente podemos orar a Él quienes somos salvos. Segundo, cuando hablamos acerca del cielo, porque estás en los cielos, hablamos de sus atributos. Padre mío, reconozco que eres eterno, que eres omnipotente, que eres omnisciente, Padre. Pero acuérdense, no como los hipócritas, no fingiendo, comprendiendo, conociendo, entregándose realmente a Dios. Tercero, santificado sea tu nombre. Eres apartado. Dios, ayúdame, guíame para que tu nombre sea santificado, que tenga un lugar aparte en mi corazón. Que sea apartado tu nombre entre todos los hombres. Que todos los hombres comprendan que tú eres santo, Dios. Úsame, Señor, para llevar tu evangelio. Cuarto, venga tu reino. Estoy amando la venida de Dios. Estoy amando, estoy pidiendo y estoy clamando que pronto venga el Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora. No sabemos si es hoy. No sabemos si es ahora. No sabemos si es en este preciso momento. Clamando, porque en aquel día, si Dios así lo concede y realmente lo amamos, recibiremos una corona de justicia para los pies de Dios. Quinto, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios se traduce en confiar en Dios. Que estemos confiando en Dios. Dios, yo confío en ti, Padre. Si hoy viene la muerte a mí, física, que venga, Dios. Lo siguiente que voy a ver es a mi Señor Jesucristo. Señor, si hoy viene enfermedad, que venga la enfermedad. Señor, si hoy viene la carencia, si hoy vienen problemas, que vengan, Señor, porque confío en ti, Padre. Pero si viene el problema, lejos de yo hablar contra el Padre, yo debo doblar mis rodillas y caer en oración al Padre y que me guíe para saber, para soportar, para saber qué camino decidir. Confianza en el Padre. Hágase tu voluntad.
el pan nuestro de cada día. Aliméntame para este cuerpo tenga la fuerza que necesita para servirte. Alimenta este cuerpo para que tenga comprensión y entendimiento de tu palabra. Pero para eso tengo que estar yo leyendo. Para eso tengo que estar yo escudriñando la palabra. Séptimo, perdona mis deudas. Perdón. Clama a Dios que Él te perdone. Ven y confiesa tu pecado y confiésalo realmente. Pero también sé misericordioso con los demás. Perdona. Porque si eres creyente ya no debería de haber rencor en tu corazón hacia otros. Octavo, guárdame, no me entregues al tentador, guárdame del mal, guárdame de mi pecado. Ciertamente debemos de estar clamando porque el mal está presto y el pecado está en cualquier lugar y está acechándonos como creyentes, viéndonos en qué oportunidad caer. Por tanto, Dios, guárdame del peligro, guárdame del mal, guárdame de demonios, guárdame de hombres, guárdame de animales, Señor, que me puedan hacer algún daño. Señor, guárdame, por favor. Pero guárdame, ¿para qué? Para poder seguir siendo un siervo útil para ti, Señor. Guárdame para seguir sirviéndote. Noveno, reino, poder, gloria, reconocer que Él es dueño y Señor de todo. Dueño y Señor de todo, absolutamente todo. Décimo, amén. ¿Cuántas veces usamos amén? Amén, amén. Amén significa que así sea. Que así sea, Señor. Que así sea. Quieras que así sea, Señor. Por favor, Señor, es un clamor. Amén. Que así sea. Clamando a Dios. Con respeto, con honra. No importando dónde te encuentres y orando en todo momento. Y teniendo esto presente. Que para esto no necesito siempre estar en lo apartado, en lo oscuro. Yo cometía ese error. Yo antes decía, solamente debo orar cuando tengo un tiempo a solas. Cuando esté en mi hogar, cuando esté en mi casa. No, en todo momento. Tienes un problema en el trabajo, ora a Dios y pídele que te ayude. Tienes un problema con tu familia, pídele a Dios en ese momento. Dios, ayúdame. Están viniendo problemas a ti y tus emociones se están encendiendo y estás empezando a caer en ira. Padre, ayúdame, contrólame, Señor, para no reaccionar. Guárdame, por favor, de mis emociones, Señor. Ayúdame. Y Dios responde. Tengamos eso presente, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, le agradecemos, Señor Dios, porque usted nos rescató a su momento. Gracias, Padre, por habernos sacado de la inmundicia, Padre, en la que vivíamos. Gracias porque nos ha amado, Señor, porque nos eligió antes de la fundación del mundo, Padre, y hoy nos da la oportunidad, Señor, de estar aquí escuchando su palabra. Donde quiera que nos encontremos, Señor, donde quiera que estemos, gracias, Señor, porque nos ama, Padre, porque nos da la oportunidad de conocerle un poco más. Gracias porque sabemos también que mediante la oración, Padre, puede usted conocernos a nosotros también. Porque usted nos da la oportunidad de que vengamos y establezcamos una relación con usted, Padre. Esta relación que estaba rota, que estaba perdida después de Adán. Gracias, Padre, porque por su Hijo hemos restablecido esta relación, Señor. Y por medio de Él y en Él, Padre, podemos acercarnos a usted confiadamente, Padre Dios. Gracias. Gracias porque nos da este gozo y esta oportunidad que muchos hombres no tienen, Señor, y que muchos hombres perecerán eternamente, Señor, sin poder acercarse a usted, y le agradecemos, Padre, por esta dicha y por este gozo. Quiera, por favor, guiarnos y guardarnos, Señor, y permitir que lo que hoy hemos aprendido, Señor, lo llevemos en nuestra mente y presente en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, Padre, para que cuando oremos, Señor, le alabemos, le glorifiquemos y usted sea el único santo, mi Señor, el único digno de toda la gloria y de toda la honra, Padre. Por favor, guíenos para ser instrumentos útiles, Padre, vasijas de barro que usted pueda utilizar realmente. Por favor, Señor, le rogamos, guárdenos, protéjanos del mal, del peligro, del maligno, y guíenos, Padre, para poder comprender y conocerle cada día más. Por medio de su Santo Hijo, mi Señor, mi Salvador Jesucristo, Padre eterno, le doy gracias. Amén.